Ahora hablemos de las alteraciones cualitativas. Dentro de las alteraciones cualitativas tenemos la distracción. Pase a la atención. Es un área o un tema con fijación excesiva en estímulos externos irrelevantes. Es cuando esta es una de cuando la atención está alterada, ¿no? Por una alteración cualitativa. La habilidad es las variaciones repentinas y continuas de la cantidad de atención que se presta a un estímulo externo. Así también tenemos la fatigabilidad, la parapropexia, que son variaciones continuas e involuntarias en el foco de atención frecuente en estados de, esto es frecuente en estados de manía, cuando se da este foco de atención. Es una variación continua e involuntaria en el foco de atención. También tenemos la pseudoprexia y así, pues, estas son las alteraciones o algunas de las alteraciones cualitativas que se presentan. La memoria es la capacidad cognitiva que nos permite regresar a recordar una imagen o una experiencia pasada. Las alteraciones presentes en la memoria, tenemos las alteraciones cuantitativas, en ellas se encuentran la hipernexia, la hiponexia y la agnesia. La agnesia es la pérdida total o parcial de la capacidad de evocación del recuerdo. Bien, tenemos también las alteraciones cualitativas. Dentro de las alteraciones cualitativas tenemos lo que es la confabulación. En esta se presenta cuando el paciente tiene una falla de memoria y rellena estas lagunas con material imaginario. Y también tenemos el fenómeno de lo nunca visto, que es la impresión de no haber visto nunca algo, pero que en realidad se conoce bien y pues la persona tiene mucha relación con esto, pero dice de repente no lo conozco, lo desconoce, cuando en realidad no es así. Así igual tenemos la disnexia, la paranexia reduplicadora, la exemia y el fenómeno de lo ya visto. Dentro del examen mental también tenemos lo que es el pensamiento. El pensamiento nos habla del ritmo esperado, este refleja la flexibilidad y si hay alteraciones en el curso y el ritmo. Ocurre cuando aparecen bloqueos de pensamiento desestructurados, lo que hace incomprensible el discurso de lo que nos relata el paciente o la persona. Es un discurso falto de lógica, es un pensamiento, por lo general, este tipo de pensamientos que saltan, ¿verdad? O que se produce un bloqueo en un pensamiento y que salta a otro, es frecuente en aquellos pacientes con esquizofrenia, personas ansiosas y sujetos con episodios maníacos, y en pacientes con síndromes mentales orgánicos. La incoherencia es una de las manifestaciones. El contenido del pensamiento en la incoherencia no se encuentra conectado entre sí, por lo que no tiene una secuencia lógica. También tenemos la prolijidad dentro de lo que es el pensamiento. Alteraciones del contenido, ideas fijas, no pueden ser apartadas de la conciencia con facilidad. A pesar de los esfuerzos que haga la persona, no suele modificar la conducta de quien posee, ya que no presenta una carga afectiva, como por ejemplo cuando una canción que tenga pegada la letra, entonces pues ahí la persona como que la canta, pero no hay esa afectividad. Ahora, las ideas sobrevaloradas son creencias de distintos grados de plausibilidad, emocionalmente cargadas y que preocupan a los que las poseen. En sí mismas no son patológicas, sin embargo tienen la capacidad de alterar la interpretación de las percepciones del sujeto. Se manifiestan con menos intensidad que las ideas delirantes,
generalmente tienen un contenido cultural, político, místico, religioso. Encontramos lo que es la idea fóbica. La persona expresa un temor absurdo y exagerado a objetos animales o a situaciones. También tenemos la idea obsesiva, que es la idea recurrente que se inserta en el pensamiento en contra de la voluntad de la persona, generándole angustia. También tenemos la idea delirante, y son ideas falsas originadas por la patología. Es resistente a las argumentaciones lógicas y es de contenido bizarro. El lenguaje es la capacidad para emplear con éxito un sistema de signos y símbolos conocidos y compartidos que nos permiten la comunicación, pero algunas de sus alteraciones son producto del pensamiento. Ahora, el tono de voz reporta si éste se mantuvo o no durante la entrevista, además de su cualidad, si fue un tono de voz alto, bajo o medio. En el lenguaje podemos observar las alteraciones de origen psicológico, como la taquilalia, que es el aumento patológico del ritmo del habla. También tenemos el neologismo, que son las palabras que inventa el sujeto y que tienen sentido solo para él. También tenemos el mutismo, que es la ausencia permanente o temporal del lenguaje expresivo. Entre algunas, ¿no? Porque son varias, entonces pues les mencioné algunas de las que están presentes. Tenemos las alteraciones de origen orgánico, como es la disastría, que es la dificultad del habla debido a trastornos del tono y movimiento de los músculos que controlan la articulación. Tenemos también la tartamudez, que es la alteración de la fluidez y el ritmo de la expresión oral. Así también tenemos la dislalia, la disferia, la afasia, dentro de las alteraciones orgánicas. El afecto, dentro de lo que es el examen mental, el afecto es la experiencia emocional subjetiva, transitoria y con manifestaciones externas observables que impregnan el patrón de comportamiento de una persona. Dentro de estas tenemos lo que es la eutimia, que es la intensidad considerada como normal, ya que cambia lenta y constantemente en su dimensión, y la ecotimia, que es la afectividad que logra resonar. Alteraciones cuantitativas del afecto. Tenemos la intensidad del afecto, como la hipotimia o embotamiento. Es la intensidad del afecto disminuida patológicamente, típico de la depresión, de aquellos pacientes depresivos y en algunos casos de la esquizofrenia. La hipertimia, que es la exageración en la expresión de las experiencias del afecto, es hacia el polo de alegría o tristeza. Aplanamiento afectivo, casi ausencia de cualquier tipo de expresión afectiva, presentan típicamente rigidez afectiva, tono de voz monótono, aluden relaciones sociales y son indiferentes a su entorno. La anemia es la falta total de la expresión afectiva por una intensidad nula, típica de retardo mental, producto o profundo o en demencias graves, ¿no? También podemos decir que a veces se dan producto a algunas enfermedades neurológicas, tumores cerebrales o algo así, pueden afectar, ¿no? Estas demostraciones de afecto. Y se puede producir la anemia. Y la incontinencia es la efusividad exagerada, donde no hay un control de la expresión afectiva. También encontramos las alteraciones cualitativas. Estas, por ejemplo, tenemos la anecotimia, que es la afectividad que no resuena. Tenemos la neotimia, que es el afecto distinto, raro o nuevo. Tenemos la paratimia, que es reír,
en una situación habitualmente generadora de tristeza o viceversa, cuando por ejemplo nos encontramos en un funeral y los nervios o se produce esta risa descontrolada, es producto entonces de ello, ¿no? De la paratimia. Estas son algunas de las alteraciones cualitativas que se producen en la variabilidad del afecto. Sensopercepción es la elaboración de las cualidades de los estímulos en base a sus características formales y a percepciones sensoriales. Cuando hay una alteración de la sensopercepción tenemos las ilusiones, que es la percepción o interpretación errónea de un estímulo externo real por factor externos al sujeto. O sea, el sujeto es incapaz de distinguir el objeto real de los elementos imaginarios ajenos al mismo. Suelen aparecer en situaciones de distracción por emociones intensas, trastornos de conciencia y por fatiga intensa. Y tenemos la persiatención, es donde el sujeto no presta atención durante una cantidad de tiempo suficiente, haciendo interpretaciones erróneas. Encontramos otras alteraciones como las catatómicas, las peridólicas y las alucinaciones, entre otras. Las alucinaciones son las percepciones sensoriales que tienen sentido conveniente solo para la realidad del sujeto, ya que están fuera de lo que es la percepción real, pero que ocurren sin estímulo externo de órganos sensoriales implicados. O sea, la persona tiene alucinaciones, pero son productos de su imaginación, ya que no tienen ninguna realidad o no tienen conexión con órganos externos. La psicomotricidad también la podemos, dentro del examen mental, la psicomotricidad es uno de los que evaluamos. Y ahí, por ejemplo, en la psicomotricidad, que es como el conjunto de actos que reflejan la actuación de la persona en interacción con experiencias afectivas y cognitivas. Dentro de las alteraciones cuantitativas de la psicomotricidad tenemos la hiperactividad, que es el aumento en la frecuencia de actividad, y la hipoactividad, que es la disminución de la frecuencia de movimientos involuntarios y alteraciones. Dentro de la psicomotricidad y sus alteraciones tenemos también lo que es la agitación, que es movimientos descontrolados e impulsivos, la catalexia, que es la inhibición de la psicomotricidad en su máxima expresión, y las convulsiones, que son los movimientos corporales, globalmente movimientos incontrolables. Espasmos, que son contracciones musculares involuntarias. También tenemos lo que es las estereotipadas, que son repetición continua o innecesaria de movimientos o gestos. Y tenemos las disinexias, que son movimientos involuntarios de la lengua, de la boca y de la cara. Dentro del examen mental también encontramos lo que es la actividad. Esta se refiere a todas las manifestaciones de la actividad psíquica. Dentro de las alteraciones de la actividad tenemos lo que es la bulia, que es la falta de deseos y dificultad en la toma de decisiones. Tenemos lo que es la hipobulia, que es la disminución de la afectividad voluntaria, y tenemos la hiperbulia, que es el aumento de la actividad voluntaria frecuente en estados maníacos, excitados y delirantes.